Un mito es una creencia, una idea sobre algo, una afirmación. Se trata de un relato socialmente compartido, que es asumido como real, pero que lo que busca es, de alguna manera, explicar el mundo de una manera más sencilla. Son afirmaciones que surgen o de experiencias individuales o de un conjunto de experiencias conocidas, pero que suelen carecer de fundamento científico y funcionan más como una manera de reforzar un prejuicio que como un fundamento sólido. En la sociedad actual circulan mitos sobre el desempleo, el que no trabaja porque no quiere, sobre los jóvenes, son vagos, egoístas y irresponsables, sobre la religión, somos todos católicos, sobre la educación, antes estábamos mejor, o sobre la vejez, que no sirve para nada. En el capítulo de hoy presentamos uno de los grandes mitos que circulan en nuestra sociedad. En Argentina existe un mito y es que bajando la edad de punibilidad, que en este momento es de 16 años, se va a resolver el problema de la inseguridad. Vamos a tratar de hacer un recorrido por distintas herramientas que nos da la sociología, cualitativas y estadísticas, para mostrar que esto no es cierto. El mito que nos interesa de construir hoy es la idea de que es necesario, urgente, imperativo bajar la edad de punibilidad, es decir, reducir la edad cronológica mínima a partir del cual el Estado puede responder con un castigo punitivo a los y las adolescentes. Este debate acerca de la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser castigados por delitos tiene en nuestro país por lo menos 30 años. Ya desde los tempranos 90 comienza el debate y las propuestas de bajar la edad de imputabilidad en el marco de la construcción de representaciones e imaginarios que colocan a los más jóvenes en un lugar de un otro negativo, peligroso, amenazante. Pero también cuando hablamos de los más jóvenes no hablamos en términos de la captura del sistema penal de cualquier joven, sino que en general hablamos de los jóvenes pobres, racializados, masculinos, urbanos, es decir, aquellos que vamos a llamar la clientela que selecciona el sistema penal para desplegarse en su funcionamiento concreto, más allá de lo que pueda decir la ley acerca de la igualdad de todos ante la ley. Algunas de las ideas o creencias que sostienen este mito son que los adolescentes que cometen delitos son los responsables de la inseguridad, que los adolescentes que cometen delitos graves y que estos delitos supuestamente están creciendo. Cuando discutimos si hay que bajar o no la edad de imputabilidad, lo que estamos discutiendo es a partir de qué umbral cronológico el Estado va a responder con violencia, porque el sistema penal, ante todo, es la administración de la violencia estatal en su grado más extremo, y esa pregunta es una pregunta que no la podemos leer, al menos sociológicamente por fuera, de los atravesamientos de clase, de género y de racialización. Es decir, son los varones, pobres, urbanos y jóvenes, aquellos sobre los cuales se está discutiendo a la hora de discutir la baja de edad de punibilidad. Una de las creencias que están asociadas a este mito supone que cuanto antes se intervenga con los jóvenes, con los adolescentes, mejor y más eficaz va a ser la intervención estatal. Otro de los supuestos que gira en torno a este mito es que los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones y de sectores populares, están más fuertemente vinculados con aquellos delitos que a veces social y mediáticamente causan más estupor, como los delitos violentos. Otra de las creencias que están en la base de este mito es la idea que el sistema penal tiene que intervenir cuanto antes, cuanto más temprano intervenga en la vida de un chico mejor, porque de esa manera cortaría una segura carrera delictiva que iría desde la comisión de delitos muy menos graves cuando son chicos a delitos mucho más graves como homicidios cuando sean más grandes. Entonces el Estado penal tiene que intervenir cuanto antes. Hay una amalgama de mitos que se estructuran, que se articulan en torno a estos asuntos. Por un lado, la idea de que los adolescentes, mal llamados menores, cometen muchos delitos. El segundo mito es que cada vez cometen más delitos. Y el tercer mito es que esos delitos son cada vez más graves. Hay un segundo conjunto de mitos que tiene que ver con la idea de que es urgente, necesario, imperativo tomar esa decisión de forma inmediata. Hay otro mito que dice que la inseguridad frente al delito urbano, predatorio, callejero se va a ver disminuida o deflacionada con la baja de punibilidad.
Y también un tercer mito, que es que el ingreso de las personas cada vez más jóvenes al sistema penal va a redundar en un proceso socioeducativo, reeducativo, de reinscripción en la trama societal y que, en definitiva, ese joven va a salir beneficiado o educado o que se va a interrumpir una supuesta carrera delictiva por la intervención más temprana del sistema penal en su vida. Muchas veces, socialmente, a los y las jóvenes se los trata como chivos expiatorios y se les trata de imputar un conjunto de características o de cosas que no nos gustan socialmente. Pensar los debates sobre la baja de la edad de punibilidad tiene mucho que ver con esto. Y a veces esos debates, aunque es legítimo discutir a qué edades se pueden hacer qué cosas en la vida social, muchos de esos debates tienden a criminalizar y a construir una imagen negativizada sobre los jóvenes. Estos mitos acerca de que los adolescentes son muy violentos, generan muchos delitos muy graves, lo que genera como efecto es, por un lado, la constitución de los y las adolescentes, pero principalmente los adolescentes varones, como decía recién, empobrecidos, urbanos, como un otro amenazante. Como un otro amenazante que se constituye entonces como enemigo y que además su vida carece de valor. Es decir, lo que genera este mito es una idea de que los y las adolescentes son peligrosos y que frente a ese peligro tenemos que reaccionar con más violencia. A la vez, genera la falsa idea de que los problemas centrales de la sociedad son el delito adolescente, cuando, vamos a ver en un ratito, que las estadísticas de ninguna manera confirman esta hipótesis. Uno de los efectos del mito es responsabilizar a la población de jóvenes y adolescentes por el fenómeno de la inseguridad, y por lo tanto habilitar diagnósticos, habilitar imaginarios y habilitar consensos que criminalizan y estigmatizan a la población joven en relación a su responsabilidad en acciones que fomentan la inseguridad. Este mito, por otro lado, tiene el efecto de habilitar prácticas punitivas y violentas por parte de las fuerzas de seguridad hacia los jóvenes, sobre todo varones y de sectores populares, que de aprobarse además un proyecto legislativo que bajara la ley de punibilidad, habilitaría concretamente el control policial y el hostigamiento a esta población, del cual hoy están inhibidos, precisamente porque tenemos un sistema de protección que prohíbe a las fuerzas de seguridad el trabajo con menores de 16 años. El sistema penal tiende a desplazar a las políticas sociales y reencuentra justamente a aquellos sujetos que han sido previamente abandonados por las políticas sociales, pero los reencuentra en términos de sujetos peligrosos, amenazantes, indeseables y justamente protagonistas de eventos que parecieran explicar los temores sociales. Hay una ecología del miedo social y urbano que aparece concentrada en un responsable que es el adolescente, que opera más como un chivo expiatorio que como un fenómeno que pueda registrarse en el orden de la realidad. A los efectos de esta reforma legislativa que pretende bajar la edad de punibilidad, como dijimos, va a tener, digamos, un impacto en una proporción muy minoritaria de jóvenes y adolescentes que son infractores de la ley penal en Argentina. Pero además hay algo que no se está discutiendo en los debates públicos sobre esta cuestión, es que esto va a repercutir en la totalidad de los jóvenes que estén involucrados. Por ejemplo, si se baja a 14 años, la policía va a quedar habilitada para controlar y por lo tanto en muchos barrios populares para hostigar a la población que hoy está protegida por la ley penal en Argentina. Esto nosotros lo vemos en las investigaciones a partir de, por ejemplo, cómo los funcionarios policiales se cuidan de intervenir con niños y niñas precisamente porque tienen prohibida la actuación ante esta población. Una baja de la edad de punibilidad habilitaría el control policial y, por supuesto, habilitaría prácticas de violencia institucional. Cuando se habla de imputabilidad, se está poniendo el acento en las características individuales de las personas. Es decir, si una persona se le puede imputar la comisión de un delito porque tiene la capacidad de comprender o no las consecuencias de sus actos. Entonces, aparece supuestamente toda la discusión acerca de si un chico a los 13, a los 14, a los 15 entiende las consecuencias de sus actos. En realidad, nosotros hablamos desde una mirada más sociológica de que estamos hablando de punibilidad, no de imputabilidad, o sea, de la edad de punibilidad. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando hablamos de la edad de punibilidad, estamos poniendo el acento, estamos mirando que se trata de una decisión estatal del Estado a qué grupo de población punir, o sea, castigar penalmente por las consecuencias de sus actos. Una de las creencias que sostienen este mito sostiene que los delitos que cometen los jóvenes menores de 16 años, que actualmente no son punibles para el Estado argentino, están creciendo y por otro lado representan una gran cantidad y por lo tanto son el factor primario a abordar para atacar el fenómeno de la inseguridad. Los datos desmienten esto. Por un lado, digamos, en términos proporcionales a la población menor de 13 a 17 años, solamente el 0,4% de los chicos y chicas, de jóvenes en Argentina, digamos, atraviesan el sistema penal de alguna manera y digamos, se puede decir que han cometido alguna infracción, algún delito, alguna contravención punible, etc. Por otra parte, si tomamos los datos del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que no es el país, pero representa prácticamente a la mitad de la población del país, vemos que de los delitos totales, solamente el 2,4% de esos delitos fueron cometidos por menores de edad. Con lo cual estamos hablando de una proporción muy baja de infractores menores y por lo tanto de una parte muy minoritaria del problema del delito y de la inseguridad, que es la que supuestamente se atacaría con esta reforma legislativa. Vamos a tomar un ejemplo de la provincia de Buenos Aires, que es el homicidio, que es el delito más grave que contempla el Código Penal y, si se quiere, es el evento de conflicto social que más profundamente ofende la conciencia colectiva. Y en ese sentido, en los últimos 14 años, en la provincia de Buenos Aires, bajó un 61% la cantidad de delitos de homicidio imputados a personas menores de edad. Lo que significa es que tenemos hoy 60% menos de delitos de homicidios protagonizados por adolescentes, supuestamente, que hace unos años. Con lo cual, esa idea de que la gravedad marca el comportamiento infractor de los adolescentes también es otro de los mitos. Nosotros dijimos que en la provincia de Buenos Aires, del 100% de las causas judiciales, el 2%, una porción muy chiquitita de un gráfico de torta, corresponde a delitos imputados a adolescentes. Si ese 2% lo transformamos en el 100%, es decir, si empezamos a analizar qué hay adentro del universo de los delitos que se le imputan a los adolescentes, lo que vamos a encontrar es que los delitos graves o gravísimos son menos del 1%. Es decir, dicho de otra manera, el delito de homicidio al interior de la totalidad de los delitos imputados a los y las adolescentes es residual, es menos del 1%. El grueso de los delitos que se imputan a los adolescentes tienen que ver con lesiones, amenazas, ley de droga, ante todo, preponderantemente, robos y hurtos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el patrón de persecución penal, para grandes, pero también para chicos, está muy direccionado a el delito contra la propiedad, el delito predatorio, generalmente delitos de exclusión, de sobrevivencia, delitos que tienen que ver fuertemente con la desigualdad social. Los datos que nos permiten construir series históricas muestran que en los últimos 10, 15 años viene habiendo un descenso sostenido de la cantidad de delitos que cometen, en la que están involucrados las y los adolescentes de 16 y 17 años. Ahora, ¿desciende el delito, de los delitos que cometen los adolescentes porque desciende la cantidad de delitos en general? No. No solo los datos muestran que no solo desciende la cantidad de delitos que cometen los adolescentes, sino que además cada vez representan un porcentaje menor dentro del total de delitos que se cometen en la sociedad. Desde la sociología muchas veces nos preguntamos qué es la edad y tratamos de mostrar que la edad no es solamente un dato biológico, ni mucho menos un dato universal. Las mismas personas a la misma edad hacen cosas diferentes dependiendo si son varones, mujeres, dependiendo de la clase social de la que forman parte, el país o la región en la que viven. Pero la sociología discute qué tipo de comportamientos están asociados a las edades y socialmente se discute a qué edad la gente puede hacer un conjunto de cosas. Por ejemplo, a qué edad las personas se pueden jubilar, a qué edad pueden manejar, tomar alcohol, decidir a quién votar, ser electos. Y bueno, la edad de punibilidad forma parte de esas discusiones.
discusiones. Recurrentemente asistimos a debates sobre si bajar o no la edad de punibilidad, y esto suele coincidir con momentos de cambio social, con coyunturas electorales o con debates sociales más amplios que ponen el foco para pensar cuál es el lugar de los y las jóvenes. Esto nos tiene que conducir a reflexionar acerca de si efectivamente es necesario responder con más sistema penal a los chicos más chicos, o si en realidad bajar la edad de punibilidad y ofrecer sistema penal a los más chicos tiene que ver con otro conjunto de intereses ligados a la gestión y el orden social en el marco de exclusiones de sociedades altamente excluyentes dentro de una etapa del neoliberalismo caracterizada por una desigualdad feroz. En Argentina, la última vez que se estuvo muy cerca de bajar la edad de punibilidad, en el año 2009, la cantidad de niños, niñas y adolescentes pobres era casi del 50%. Al 2024 esa cifra es del 66%. Es decir, nosotros tenemos estructuras sociales donde la pobreza afecta diferencial y especialmente a las infancias, y al interior de las infancias, los más pobres entre los chicos y chicas son los adolescentes. La tasa de empobrecimiento de los adolescentes es mayor que la de los niños por debajo de la adolescencia. Entonces, más que un problema de delito, podemos sospechar que lo que hay detrás de los debates sobre la baja de punibilidad es la necesidad de ampliar las mallas del sistema penal punitivo, policial, judicial y custodial, para regular una cuestión social que está fuertemente atravesada por un conflicto en términos de desigualdad. Nosotros hablamos de los procesos de criminalización primaria y, por el otro, los procesos de criminalización secundaria. Un proceso de criminalización primaria es la propia constitución de las leyes. Cuando hablamos de la discusión sobre la baja o no de la edad de punibilidad, de lo que estamos hablando justamente es de la etapa de la criminalización primaria, que es definir qué está prohibido, qué está permitido, y qué quantum o qué métrica punitiva se va a desplegar sobre cada una de esas conductas que se definen como conductas prohibidas o que infraccionan la ley. Y lo que es interesante es que en los procesos de criminalización primaria, otra parte de los mitos es pensar que lo que está en juego es el discernimiento de los adolescentes, si entienden, si no entienden, si son muchos, son pocos. Lo que nosotros decimos es que la edad a partir del cual el Estado reacciona con sistema penal sobre los adolescentes es una decisión de política criminal. No tiene nada que ver con los adolescentes, con sus capacidades de discernimiento ni con sus características. Es a partir de qué umbral vamos a proveer violencia sobre la supuesta violencia. El sistema penal es un sistema que administra sufrimiento, es un sistema que daña, que lastima, que deja marcas y que además de alguna manera atrapa a los sujetos que toca dentro de las mallas de la penalidad. Bajo esa tesitura pensamos que bajar la edad de punibilidad es consolidar una respuesta y un abordaje penal punitivo sobre los jóvenes cada vez más jóvenes que necesariamente retrae los abordajes genuinamente educativos o sanitarios. Entonces, a la hora de pensar los procesos de criminalización primaria, la discusión sobre la baja de edad desconoce o no le interesa los efectos nocivos, negativos y iatrogénicos de la intervención penal punitiva. La otra parte del asunto, que es la más sociológicamente interesante desde mi punto de vista, es el proceso de criminalización secundaria, que es el proceso mediante el cual las instituciones de la cadena punitiva despliegan sus prácticas y sus discursos sobre unos sujetos y no sobre otros. Entonces, por un lado tenemos un código penal que establece muchos delitos, pero por otro lado tenemos unas estadísticas judiciales y carcelarias que con 10, 15 delitos explican la persecución penal.
¿Por qué hay más delitos reconocidos en el Código Penal que personas detenidas por delitos? Porque justamente los procesos de criminalización secundaria son aquellos que muestran que las policías, los sistemas judiciales y de encierro se despliegan focalizada y selectivamente y en términos discriminatorios sobre determinadas clases sociales, sobre determinados géneros y sobre determinados tipos de sujetos y de conductas. Por eso el sistema penal es selectivo, es discrecional, persigue a los pobres y es una herramienta muy dinámica y necesaria a la hora de regular el conflicto social. Bajar la edad de punibilidad, dice la sociología del castigo, teniendo presente cuáles son los contenidos que se le da a la persecución penal en la criminalización secundaria, lo que va a hacer son herramientas de persecución de la pobreza y de fijación de la pobreza a un espacio de un otro negativo. Es decir, lo que el sistema penal va a ser una herramienta de gestión de los jóvenes pobres. Por eso, toda vez que el sistema penal se despliega de una manera selectiva, no sería atendible o no sería esperable que se alejen del sistema penal. Un poco lo que decimos es, el castigo siempre es castigo. El castigo nunca va a redundar en un bien, ni al sujeto sobre el cual se posa, ni a la sociedad en nombre de la cual se ejerce ese castigo. Por eso lo que decimos es nunca pedir más sistema penal, sino en todo caso pedir más política y protección social. Cómo los contextos sociales políticos influyen en esas definiciones estatales y en cómo esas definiciones estatales a la vez van construyendo y van performando, van construyendo un modo de ser adolescente y joven de manera hegemónica. Esto no solo ha variado históricamente en Argentina en distintos momentos, sino que actualmente podemos encontrar distintas maneras en que los estados nacionales se relacionan con las juventudes en América Latina. Distintos países tienen distintos límites de edad de punibilidad y eso precisamente muestra que no es que los jóvenes y las jóvenes y adolescentes de distintos países tengan mayor o menor capacidad de comprender las consecuencias de sus actos, sino que precisamente se ponen en juego distintas relaciones de poder y de disputas en las definiciones estatales acerca de cuál es la edad en la cual el Estado puede empezar a punir y procesar judicialmente las acciones de jóvenes y adolescentes. En términos internacionales, hay el Comité de Derechos del Niño de la ONU en general recomienda que las edades de punibilidad de los estados nacionales sean lo más altas posibles, precisamente para proteger a una población que necesita resguardar sus derechos por parte de los estados, que es la población de niños, niñas y adolescentes. De hecho, el Comité de Derechos del Niño de la ONU le ha recomendado a Argentina la modificación de la ley penal juvenil, que como dijimos es de la última dictadura, precisamente porque no se corresponde con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El cuestionamiento de los mitos nos sirve para poner en valor la multicausalidad y también el método científico como camino para construir el conocimiento. Los mitos tranquilizan a quienes los construyen y utilizan, ya que dan respuestas certeras y cerradas, válidas para todo tiempo y lugar, a las que, lejos de abrir el debate, lo clausuran. Naturalizan aquello que debería ser desnaturalizado, aquello que es necesario desmenuzar, cuestionar y relativizar. Estas creencias constituyen obstáculos para una mejor comprensión y un debate de calidad sobre la sociedad que tenemos y la que necesitamos.